Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. A partir de hoy vamos a entrar en una serie, como os prometí, que está ligada con todo lo que habíamos estudiado, ¿verdad? Y os prometí que vamos a estudiar el tema de Elías, el Carmel. Será una serie relativamente extensa, donde vamos a entender Israel y la Odisea, tipos y sombras, es como he intitulado esta serie, y que la sierva del Señor la trató a partir del mes de julio de 1913. Eso tiene bastante importancia para la Odisea al tratar este tema, entendiendo que la sierva apenas 2 años después pasa al descanso. Por lo tanto, es casi en el tramo final que Dios nos revela a través de ella estas realidades. Por lo tanto, necesitamos entender esos tipos y estas sombras reflejadas en la historia de Israel y también en nuestra realidad, teniendo en cuenta que la historia de la Odisea la tenemos detrás ya. Estamos al final del tiempo, poco tiempo queda, porque ya vemos que lo que está pasando en este mundo, estamos en una fase de locura total en realidad. Por lo tanto, entraremos a estudiar estos asuntos. Al margen de lo que os acabo de comentar, también quiero pediros a todos aquellos que sentís con la obra de este ministerio, ¿verdad? Que oréis por mí, por mi familia, porque no sé cómo ha pasado, pero hay un hacker que se ve que me ha hackeado el ordenador o el móvil, no lo tengo claro. Me ha hackeado la cuenta de Facebook, he perdido la fanpage de este ministerio y otras que estaban abiertas. No para de llegarme facturas de publicidad a través de Facebook. También me ha hackeado la cuenta de Amazon. Intentó hacer alguna compra ahí, pero por la gracia de Dios, Amazon me llamaron enseguida y entonces anulamos todas esas transacciones. Pero sigue llegándome todavía pagos a través de Facebook. La cuenta está bloqueada, está cerrada porque subió una imagen que está prohibida por Facebook, por lo tanto me bloquearon la cuenta. Lo que os pido es que oréis por mí y por mi familia, ¿verdad? Porque llevo días trabajando, intentando restablecer, cambiando contraseñas y tratando de mandar documentos, demostrando que no soy yo el que opera, ¿verdad? De todas esas transacciones a través de Facebook o de Amazon y, en fin. Lo único que os pido es que está claro que al enemigo no le gusta lo que estamos haciendo, por lo tanto, trata de estorbar, ¿no? Así que lo único que os pido es que oréis por mí y por mi familia, para que el daño no sea mayor de lo que ya está. Por ahora no es tanto, pero veo que todavía no está arreglado el asunto, aún no logro pillar. Desgraciadamente con Facebook es difícil comunicarte, no hay una forma de comunicar con ellos. Son ellos los que detectan lo que detectan, pero en fin, ya veremos cómo se va a resolver este asunto. Bien, dicho esto y dándoos gracias por anticipado por vuestras oraciones, vamos a tratar de entrar en esta serie y en el tema de hoy, que es la división del reino. Bien, necesitamos estar atentos porque hay tipos y sombras, ¿verdad? He tratado de ver, no logro ver al menos por ahora. Seguramente volveremos a tratar esta serie más adelante cuando quizás tendremos más conocimiento, ¿verdad? Dios
sabéis que la verdad es progresiva, la luz es progresiva, por lo tanto, cuando tendremos más luz, con seguridad trataremos este tipo de asuntos. Sin embargo, hay cuestiones que tienen un parecido muy importante con la Odisea. Esta división del reino, en realidad, como la vamos a ver en la reflexión, Dios hace una división del reino tratando de preservar un remanente, ¿verdad? Desgraciadamente, vemos y veremos, ¿verdad?, cómo sigue la historia. Es una misión imposible, diría yo, ¿verdad? La pongo entre comillas, ¿no? Para Dios nada es imposible, pero el hombre se la pone todo difícil, ¿verdad? A Dios. Y esto lo vamos a ver en las reflexiones que vamos a seguir. Sin embargo, necesitamos ver que en la Odisea hay una división. También podríamos decir que en 1844 hay una cierta división o una separación, podríamos decir, ¿no? Pero no creo que arranca por ahí el asunto, sino más bien bastante más tarde, cuando la Odisea se forma y le llega el mensaje Cristo nuestra justicia, el rechazo a Cristo, ¿verdad? Rechazando el Espíritu Santo y tomando el camino hacia Egipto, esto se debe de entender como una apostasía, ¿verdad? Porque no hemos seguido la luz. Por muy difícil, yo sé que estos son cuestiones muy difíciles, pero la profecía nos revela esta cuestión una y otra vez. Hay una división del reino. En 1888 también empezó una división en el marco de la Odisea entre el ala liberal y ala conservadora, que ha ido fortaleciéndose poco a poco. La ala conservadora siempre ha ido disminuyendo hasta que, diría yo, hoy día casi es inexistente. En cambio, la ala liberal pues ha ido aumentando y llevando en realidad a la apostasía total y completa de este pueblo, ¿no? Bien, entremos en nuestro tema y veamos qué es lo que Dios trata de revelarnos y qué lecciones podemos recibir, ¿verdad? De estos temas, ¿no? De estas lecciones. La división del reino. Y dice, Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Roboam su hijo, ¿verdad? Poco después de su ascenso al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de la autoridad de todas las tribus. A Siquem vino todo Israel para hacerlo rey. Entre los presentes estaba Jeroboam, hijo de Nabat, el mismo Jeroboam que durante el reinado de Salomón había sido conocido como un hombre poderoso y valeroso, ¿verdad? Un consejero de Salomón, y a quien el profeta Ahías, el silonita, había entregado el sorprendente mensaje: He aquí que yo arranco el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Es decir, en lugar de que Roboam, su hijo, tenga todo el reino, pues 10 tribus quedarán con Jeroboam, que era un consejero en realidad de Salomón, y Roboam, su hijo, se queda con Judá, ¿verdad? Judá y Benjamín, con las 2 tribus en el sur y Jeroboam en el norte, ¿verdad? Con las 10 tribus. Dios trata de hacer esto para preservar un remanente, pero ya veremos, la historia nos dice que en realidad Israel llega a una apostasía total. Como os dije, para algo están aquí, nosotros necesitamos entender estas realidades. A la Odisea también se le profetizó que llegaría a esta apostasía total, ¿verdad? A excepción de un pequeño remanente. Iremos viendo a medida que profundizaremos en las reflexiones qué es lo que nos trata de transmitir Dios en tipo y antitipo o tipos y sombras, ¿verdad? Dice, el profeta había hablado claramente sobre la necesidad de una división del reino. Dios había declarado que esta división debía tener lugar porque, y vemos por qué, ¿verdad? Por eso os he hecho un símil con 1888, ¿por qué? Porque dice, me han abandonado
y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los habitas, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto a mis ojos y para guardar mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Hago un símil, no tiene por qué ser exacto, ¿verdad? Pero la realidad es que en la Odisea ocurre una división y esta división precisamente es por no seguir la luz. Y cuando no seguimos la luz, otra luz seguimos, ¿verdad? Entendiendo bien la historia de lo que pasó previo a 1888 y después de 1888, incluido que ocurrió en 1888, ¿verdad? El rechazo, hemos rechazado a Cristo, el manto blanco de justicia, y hemos cogido el camino hacia Egipto. Esto ocurre aquí también, es decir, hacia la apostasía, ¿verdad? Dice, me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto a mis ojos y para guardar mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. No solamente se fue por un ídolo, sino por unos cuantos, ¿verdad? Sin embargo, el reino no iba a ser dividido antes del final del reinado de Salomón. Es decir, aunque profecía es anterior a Jeroboam, ¿verdad? El reino no iba a ser dividido antes de la muerte de Salomón, ¿verdad? Sin embargo, el reino no iba a ser dividido antes del final del reinado de Salomón. No quitaré todo el reino de su mano, declaró el Señor por medio de su profeta, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, a quien elegí, porque guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, 10 tribus, a Jeroboam, ¿verdad? El consejero de Salomón. Al propio Salomón, así como a Jeroboam, el Señor le había revelado el resultado seguro de la apostasía. Por lo tanto, esto se sabía con anterioridad, ¿verdad? Por cuanto no has guardado mi pacto y mis estatutos, fue el mensaje del profeta, ciertamente romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Por eso hacía yo un símil con 1888, porque al rechazar a Cristo, Dios divide la Odisea, ¿verdad? Y podemos ver una lucha encarnizada a nivel académico entre los maestros de Israel. Las dos alas se pueden ver en todas las iglesias, una ala liberal, una ala conservadora al menos, ¿verdad? Pues aquí podemos ver símil causas y efectos, ¿verdad? Fue esta profecía de la ruina inminente lo que había despertado al rey apóstata como de un sueño y lo había llevado a arrepentirse y a tratar de detener en la medida de lo posible la terrible marea de maldad que durante los últimos años de su reinado había ido subiendo cada vez más alto. Pero en el momento de su arrepentimiento, solo le quedaban unos pocos años de vida y no podía esperar evitar la consecuencia de largos años de malas acciones. Su trayectoria de maldad había puesto en marcha influencias que después nunca pudo controlar de todo. Esto es muy importante porque dice, su trayectoria de maldad había puesto en marcha influencias que después nunca pudo controlar de todo. Y es decir, cuando nosotros hacemos una elección, iniciamos una acción, la sierva nos dice una y otra vez, nosotros no podemos darnos cuenta de cuál es su finalidad. Una vez iniciada una acción, tendrá un final. Pero ¿cuál es este final? Por eso Dios nos dice que tenemos que tener cuidado de no salirnos de un así dice Jehová, de un escrito está, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuál es el final de estas elecciones, de estas acciones que iniciamos, ¿verdad? Dice, este fue el caso especialmente en la formación de los hijos que le nacieron a través del matrimonio con mujeres idólatras, ¿verdad? Roboam, el hijo que Salomón eligió para ser su sucesor, había recibido de su madre una amonita, ¿verdad? Un sello de carácter que lo llevó a considerar el pecado como algo deseable. A considerar el pecado como algo deseable, como una posibilidad, ¿verdad? A veces se esforzó por servir a Dios, a veces, y se le concedió cierta prosperidad, pero no fue firme y al final se dio a las influencias para el mal que lo habían rodeado desde la infancia. Aquí necesitamos entender también a nivel personal cuestiones, ¿verdad? Salomón hace una mala elección, escoge un hijo que es de una relación con una monita, que no es, es decir, no
preservado la pureza de lo que es la nación judía de Israel. Por lo tanto, esa relación mezclada que lo vamos a ver casi constantemente, vemos a Israel, a los maestros de Israel, entrando en relaciones matrimoniales con mujeres que son fuera de Israel, cosa que Dios había prohibido que se haga, ¿verdad? Pero desgraciadamente el hombre hace pues lo que le parece, ¿verdad? Y esto trae consecuencias. A veces se esforzó por servir a Dios y le concedió cierta prosperidad, pero no fue firme y al final cedió a las influencias para el mal que lo habían rodeado desde la infancia. En la reunión de Siquem, al comienzo mismo de su reinado, Roboam podía haber tomado un rumbo que le hubiera inspirado confianza en su capacidad para ponerse a la cabeza de la nación. Si hubiera mostrado la voluntad de tener siempre presente el bienestar de sus súbditos, el pueblo lo habría aceptado como un gobernante sabio, a pesar de ser de una relación con una amonita, ¿verdad? Pero en esta hora de la oportunidad, al no razonar de la causa al efecto, debilitó para siempre su influencia sobre una gran parte del pueblo. Y esto es la división y el cumplimiento, la división de Israel y el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Vemos que todo está encaminado así. Por lo tanto, cuando Dios nos dice con antelación lo que iba a pasar, es porque Dios sabe la historia de antemano, sabe realmente lo que vamos a hacer, ¿no? Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves perjuicios bajo las medidas opresivas de su anterior gobernante. La extravagancia del reinado de Salomón durante su apostasía le había llevado a gravar al pueblo con grandes impuestos y a exigirle muchos servicios serviles. Ahora sentían que ya no podían soportar tantas cargas, y antes de seguir adelante con la coronación de un nuevo gobernante, los principales hombres de la tribu decidieron averiguar si el propósito del hijo de Salomón era o no disminuir esas cargas. Entonces Jeroboam y todo Israel vinieron y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora pues alivia un poco la penosa servidumbre de tu padre y su pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ahí vemos que entonces Jeroboam y todo Israel, Jeroboam como consejero de su padre, ¿verdad? Que había sido, a pesar de que se le dio la profecía con antelación de que a él se le daría las 10 tribus, ¿verdad? Y veremos cómo sigue, ¿verdad? Los acontecimientos y que el cumplimiento de la profecía pues toma realidad, ¿no? Esto hay que verse también con la Odisea. Dios le dice cosas, pero la Odisea actúa de aquella manera, ¿verdad? Deseando consultar con sus consejeros antes de trazar su política, Roboam dijo a los hombres de Israel: volved a mí después de 3 días. Y el pueblo partió, ¿verdad? Se fueron a sus tiendas. Y el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre mientras éste vivía, diciendo: ¿qué consejo me dais para que vuelva a responder a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si eres bondadoso con este pueblo y lo complaces y les hablas buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Esto, podríamos decir, sería el ala conservadora, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los ancianos, ¿no? Roboam entonces consultó con los jóvenes, digamos ala liberal, ¿verdad?, que habían crecido con él y que estaban delante de él, y les dijo: ¿qué consejo dais para que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y fijaos lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Sus consejeros, que en realidad había crecido con esta educación, ¿verdad? A su madre siendo amonita, pues entendemos que no era una educación exactamente como la de los judíos, ¿verdad? Sino con una mezcla, por decirlo de alguna manera. Por eso digo, es la ala liberal y no la conservadora, que es la de los ancianos, ¿verdad? Y fijaos cómo actúan los jóvenes. Dice los jóvenes consejeros, ¿verdad? Y los jóvenes que habían crecido con él le hablaron diciendo: así hablarás a este pueblo que te habló diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú aligéralo para nosotros. Así le dirás: mi dedo pequeño será más grueso que los lomos de mi padre, y ahora que mi padre os cargó con un yugo pesado,
yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Es decir, no solo no aligeran, sino que cargan al pueblo con mayores impuestos, un mayor yugo, por decir, esta es la palabra correcta, ¿no? Entonces Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam el tercer día, y el rey respondió al pueblo con aspereza, y abandonó el consejo de los ancianos que le habían dado. El consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló según el consejo de los jóvenes, ¿verdad? Yo diría, muy sabio no fue actuar de este modo. Sin embargo, fijaos, inicia una acción que tiene como efecto la división del reino, ¿verdad? Dice, mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. También mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Dice, el rey no escuchó al pueblo, porque la causa era de Jehová, para que cumpliera su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros en David? Ni tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tu tienda, oh Israel, mira ahora a tu propia casa, David, dice, y se fue Israel a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban las ciudades de Judá, la parte sur, ¿verdad?, de Israel, reinó sobre ellos Roboam, sobre Benjamín y Judá, ¿verdad? Dice, Roboam cometió un error en Siquem que fue irreparable, que causó en realidad la división del reino. Dice, insensato e insensible en el ejercicio del poder, él y sus consejeros elegidos revelaron el orgullo de la posición y la autoridad. Y aquí podemos ver 1888, orgullo de la posición, la autoridad, el ala conservadora, por decirlo, donde estaba Jones Wagoner, la sierva, y el ala liberal, donde estaban los líderes de este pueblo, ¿verdad?, que aparentemente parecía que se queden a la ley, lo que habían descubierto. Sin embargo, rechazan lo escrito está, ¿verdad? Porque en realidad Jones Wagoner lo que trataban de resaltar, Cristo nuestra justicia, el libro de Gálatas, ¿verdad? Era lo escrito está en realidad. No se habían quedado a un escrito está, tratando de aceptar mayor luz de la palabra de Dios, seguir a Cristo, y desgraciadamente, pues rechazando a Cristo, rechazando la luz, cogieron el camino a Egipto, ¿no? A la apostasía, quiere decir. Si hubieran comprendido el propósito de Dios respecto a Israel, habrían escuchado la petición del pueblo de que se hicieran reformas decididas en la administración del gobierno. Pero en vez de seguir un plan en armonía con el propósito de Dios, de preservar un pueblo puro, ¿verdad?, santo, anunciaron su intención de perpetuar y aumentar los males introducidos en el reinado de Salomón, ¿verdad? Siguiendo haciendo mal las cosas, ¿verdad? Porque cuando nos separamos de Dios en realidad, el camino es hacia la apostasía, ¿verdad? Y no logramos tener esa sabiduría que tendríamos si el Espíritu de Dios nos acompañaría. Dice, el Señor no permitió que Roboam llevara a cabo la política que se proponía seguir, es decir, hacia la apostasía total, sino que Dios vemos como trata de preservar al pueblo, ¿verdad?, para que no desaparezca definitivamente, ¿no? Dice, entre las tribus había muchos miles de personas que se habían excitado por las medidas opresivas del reinado de Salomón y ahora sentían que no podían hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David. Al hacer esto, actuaron en armonía con la predicción del profeta sobre la ruptura del reino, ¿verdad? La profecía que le hizo Dios a Jeroboam. A partir de entonces, las 12 tribus de Israel se dividieron. Dice, las tribus de Judá y Benjamín, formando el reino inferior de Judá del sur, ¿verdad?, bajo el gobierno de Roboam, y las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel con Jeroboam como su gobernante. Por lo tanto, se divide el reino. Dice, cuando Roboam vio que las tribus le retiraban su lealtad,
se vio impulsado a actuar. A través de uno de los hombres influyentes de su reino, Adoram, que estaba sobre el tributo, o ministro de Economía, podríamos decirlo, ¿verdad? Hizo un esfuerzo por conciliarlos. Pero el embajador de la paz recibió un trato que testimoniaba el sentimiento contra Roboam. Todo Israel lo apedreó y murió, lo mataron, ¿verdad? Asustado por esta evidencia de la fuerza de la revuelta, el rey Roboam se apresuró a subirlo a su carro para huir a Jerusalén. En Jerusalén reunió a toda la casa de Judá con la tribu de Benjamín, 180.000 hombres escogidos que eran guerreros para pelear contra la casa de Israel a fin de devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volved cada uno a su casa, porque esto viene de mí. La división, ¿verdad? Por la maldad. Ellos, pues, escucharon la palabra del Señor y se volvieron para partir según la palabra del Señor. Dice: durante 3 años después de su regreso a Jerusalén, Roboam trató de sacar provecho de su triste experiencia al principio de su reinado. Y en este esfuerzo fue prosperado. Es decir, trató de acercarse a Dios, y en este esfuerzo fue prosperado. Dice: edificó ciudades de defensa en Judá, y fortificó las fortalezas, y puso en ellas capitanes y almacenes de víveres y de aceite y vino. Tuvo cuidado de hacer estas ciudades fortificadas muy fuertes. Pero el secreto de la prosperidad de Judá durante los primeros años del reinado de Roboam no residía en estas medidas. Fue su reconocimiento de Dios del cielo como gobernante supremo lo que los colocó en terreno ventajoso. A su número se añadieron muchos hombres temerosos de Dios de las tribus del norte. Es decir, muchos del norte, lo vamos a ver en la reflexión anterior, ¿verdad? Se vuelven a Jerusalén tratando de preservar la santidad, la auténtica fe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A su número se añadieron muchos hombres temerosos de Dios de las tribus del norte, de las tribus de Jeroboam, ¿verdad? De todas las tribus de Israel, dice el registro. Los que se propusieron buscar al Señor Dios de Israel vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá e hicieron fuerte a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años. Qué poquito, ¿verdad? Por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Solo 3 años, fijaos. Dice: bien le hubiera ido a Roboam si él y sus asociados y todo Judá hubieran permanecido fieles al verdadero Dios. Hubieran permanecido fieles al verdadero Dios. Y vamos a ver cómo se va poco a poco a la apostasía, desgraciadamente, porque al final vamos a ver una apostasía nacional, es decir, del reino del norte y del reino del sur. Los dos reinos entran en apostasía y ahí interviene Elías un poquito más tarde, ¿verdad? En la historia. Llegaremos a este momento. Dice: pero la pluma de la inspiración ha trazado el triste registro del sucesor de Salomón como alguien que también condujo a su pueblo por el camino de la apostasía. Por lo tanto, quiere decir aquí, haciendo una similitud entre Israel, la Odisea, que las dos alas, tanto ala conservadora, ala liberal, van a la apostasía. Ahí, poco a poco, y llegaremos a este momento, vamos a ver que llega el momento de una apostasía nacional, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Una apostasía nacional de las dos alas. Podemos ver, hemos tratado de estudiar esta profecía, en Conflicto de los Siglos, aquel texto, ¿verdad? Que la Odisea también cae en apostasía total, ¿verdad? Sin embargo, habrá un remanente. Llegaremos a este momento también en la historia de Israel, con Elías. La hemos tratado también en las reflexiones pasadas. Hay un remanente de la Odisea, ¿verdad? Que se santificará, ¿verdad? Guardará los mandamientos y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, ¿no? Dice: pero la pluma de la inspiración ha trazado el triste registro del sucesor de Salomón como alguien que también condujo a su pueblo por el camino de la apostasía. Naturalmente idólatra, testarudo, confiado, obstinado. Sin embargo, si hubiera puesto su confianza totalmente en Dios,
Esto es un elemento clave. Una y otra vez lo encontramos en los escritos, tanto en las escrituras como el Espíritu de Profecía nos dice, o estamos totalmente del lado de Dios, obedeciendo o permanecer en un así dice Jehová, o escrito está, o nos vamos a la apostasía, queridos, ¿verdad? Roboam había desarrollado fuerza de carácter, fe en Dios y sumisión a los requerimientos divinos. Y aquí podemos ver la obra de Cristo en el día de la expiación. ¿Quién forma este carácter? Roboam, si hubiese fue confiado totalmente en Dios, Roboam había desarrollado fuerza de carácter, fe en Dios y sumisión a los requerimientos divinos. Que esta es la obra de Cristo, nuestra justicia. El mensaje de 1888, ¿verdad? Hago constantemente estas similitudes porque no hay una línea exacta en la historia de Israel, pero sí hay migas de pan que nos hacen ver realidades, ¿verdad?, de la Odisea, de nuestra realidad y de nuestra historia. Dice, pero con el paso del tiempo el rey comenzó a poner su confianza en el poder de la posición, de su autoridad, de la iglesia, de institución, ahora vengo a la Odisea, ¿verdad? Y en las fortalezas que había fortificado, ¿verdad? Esto es lo que podemos ver, tipos y sombras con la Odisea. Poco a poco fue cediendo a las debilidades heredadas hasta que arrojó su influencia totalmente del lado de la idolatría. Realidad de la Odisea también, ¿verdad? Sucedió que cuando Roboam hubo establecido el reino y se fortaleció, abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y todo Israel con él. Podríamos decir la iglesia militante, ¿no? Son tristes y llenas de significado las palabras. Y todo Israel con él. Es decir, no hubo nadie que le corrija el rumbo. Y miremos a la Odisea, ¿verdad? A lo largo de la Odisea ha habido gente que ha tratado de advertir a este pueblo. Recuerdo en 1950, ¿verdad? En el Congreso, hermanos, estamos adorando a un otro Cristo. Y así, ¿verdad? Hubo advertencias, pero desgraciadamente no, el pueblo y el liderazgo pues no tomaron en cuenta estas realidades, no creyendo, ¿verdad? Lo mismo que pasa con la Odisea ahora. Días pasados hablé con un hermano mío y le presenté la profecía del conflicto de los siglos, que la Odisea ha caído, y decía, no puede ser, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Tiene como amigo a un pastor y se niegan a aceptar esta realidad, pero está escrito, y también el relato bíblico que está ligado estrechamente con la Odisea, con el final del tiempo, por la obra de Elías. Ya llegaremos a este momento, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa entender estas realidades. Vemos que todo esto nos conduce una y otra vez en el mismo sitio. Nos guste o no nos guste, las advertencias están, pero el pueblo no ha tomado en cuenta las advertencias de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, poco a poco se han ido hacia la idolatría, hacia la apostasía. Son tristes y llenas de significado las palabras, y todo Israel con él. El pueblo que Dios había escogido para que fuera una luz para las naciones circundantes, se apartó de su fuente de fuerza y trató de ser como las naciones que lo rodeaban. Y esto es la experiencia después de 1888 de este pueblo. La Odisea quiso ser como las naciones que lo rodeaban. Una iglesia sea reconocida como tal, ¿verdad? Vemos la historia en 1950, pero previo hacia este momento, ¿verdad? Como ocurrió con Salomón, así ocurrió con Roboam. La influencia de su mal ejemplo desvió a muchos. Es decir, iniciamos acciones donde literalmente no sabemos dónde pararán, ¿no? Y así como sucedió con ellos, en mayor o menor grado, sucede con todos los que se entregan a la obra del mal, a no quedarse con un escrito está, así dice Jehová, ¿verdad? La influencia de las malas acciones no se limita al que las realiza, sino que tiene una consecuencia en todas las generaciones que están por venir, ¿verdad? Dice, ninguno de vosotros vive para sí mismo, ninguno perece solo en su iniquidad. Cada vida es o bien una luz que ilumina y alegra el camino de los demás, o bien una tempestad desoladora que destruye.
¿Conducimos a los demás hacia arriba, a la felicidad y a la vida inmortal, o hacia abajo al dolor y a la ruina eterna? Y si con nuestros actos reforzamos o forzamos la actividad de los poderes malignos de los que nos rodean, dice, compartimos su pecado. ¿Qué le pasa a la Odisea? ¿Dónde está? En el ecumenismo. Compartimos su pecado, dice. Necesitamos entender estas realidades porque no son bromas, ¿verdad? Dice, Dios no permitió que esta terrible apostasía quedara impune, dice. En el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén por haberse rebelado contra el Señor con 1.200 carros y 60.000 jinetes, y el pueblo sin número que vino con él de Egipto. Y tomó las ciudades fortificadas que pertenecían a Judá y llegó a Jerusalén, a la capital, ¿verdad? Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén a causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis abandonado y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Aquí necesitamos entender la visión de los dos tronos, en donde el pueblo, uno detrás de otro, se va del lugar santísimo al lugar santo, ¿verdad? Y adoran al enemigo. Pues aquí dice, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis abandonado, 1888, ¿verdad? Y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac, ¿verdad? Este es un egipcio que viene a tomar el reino de Judá, ¿verdad? Entrarán en servidumbre, esclavitud. El pueblo aún no había llegado a tal extremo de apostasía que despreciara los juicios de Dios. En las pérdidas sufridas por la invasión de Sisac reconocieron la mano de Dios y por un tiempo, dice, se humillaron. El Señor es justo, declararon. Y cuando el Señor vio que se humillaban, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, por tanto no los destruiré, sino que les concederé alguna liberación, y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por mano de Sisac. Sin embargo, serán sus siervos, estarán en servidumbre, ¿verdad? Para que conozcan mi servicio, o sea, para que conozcan qué significa estar unidos a mí y el servicio de los reinos de los pasivos. ¿Qué significa la servidumbre? A otro Dios, ¿verdad? Esta tiene que ser la similitud. Lugar santísimo, lugar santo. Uno detrás de otro se han ido delante del lugar santo. Que conozcan qué significa ser siervo de otro, ¿verdad? Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo tomó, se llevó también los escudos de oro que Salomón había hecho, en lugar de los cuales el rey Roboam hizo escudos de bronce y los encomendó a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey entró en la casa de Jehová, la guardia vino a buscarlos y los llevó de nuevo a la cámara de la guardia. Y cuando se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Dice, pero cuando la mano de la aflicción se retiró, y vuelve a explicarnos el proceso que leímos antes, ¿verdad? Y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y volvieron a la idolatría. Vuelve a repasar lo que pasó, la historia, ¿verdad? Lo que nos ha contado hasta aquí. Entre ellos estaba el propio rey Roboam. Humillado como había estado por la calamidad que le sobrevino desde Egipto, no logró hacer de esta experiencia un punto de inflexión decisivo en su vida. Olvidando la lección que Dios se había esforzado en enseñarle, ¿quién se había esforzado en enseñarle? Esta lección. Dios se había esforzado en enseñarle, recayó en los pecados que habían traído los juicios de Dios sobre la nación. La gloria del reino que habían gobernado David y Salomón había desaparecido, y solo quedaba una apariencia de la antigua grandeza. Miren la Odisea, lo que cree ella, pero ¿cuál es su verdadera condición, verdad? Después de unos pocos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo porque no preparó su corazón para buscar al Señor, la Odisea tampoco se arrepintió, ¿verdad? Roboam durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. La próxima reflexión trataremos a Jeroboam en este caso, porque como vemos aquí, Roboam llevó al reino de Judá a la apostasía y a la servidumbre hacia el rey de Egipto, ¿verdad?
Vamos a ver qué es lo que pasa en el Reino del Norte en la próxima reflexión, y así poco a poco nos vamos acercando a la realidad del Carmel, de Elías, para poder entender todos esos acontecimientos, ¿verdad? Porque todo este asunto es un todo y tiene similitudes con la Odisea, ¿verdad? Esta historia de Israel, de esta etapa de Israel, tiene similitudes con la Odisea. Bien, mis queridos hermanos, para no entreteneros más, espero que esta reflexión os pueda servir. Mi recomendación, mi ruego es: estudien por vosotros mismos, ¿verdad? Llénense de poder de Cristo, y tratan de encontrar en la historia de Israel, ¿verdad? Esos tipos y estas sombras de nuestra realidad y de nuestra historia, mis queridos hermanos. Bien, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, y que podamos tomar decisiones correctas, ¿verdad? Para estar acompañados por Cristo. Os deseo que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.